llaqtallay, Josjo llaqtamanta pacha, Jurado Nacional de Elecciones utichasqa, tukuy sunquykuwan napaykuykichisq. Kay rimanakuypim uyarisunchis, yacharisunchis, ambutayninkuta, allin llankayninkuta, chayman hinan allin qullanata akllarisunchis. Chay hina kaqtinqa allin kawsaymancha atipasunchis. Añay. Con el sonido mágico de los pututus, la fuerza de la lengua madre de nuestros Andes, que es el quechua, y la variedad histórica de la ciudad del Cusco, capital del imperio de los incas, les damos la bienvenida a este debate técnico presidencial 2016. Dos agrupaciones políticas, Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, presentarán sus planteamientos para un gobierno de 5 años y sus equipos técnicos estarán esta noche con nosotros. Sin más preámbulos, conozcamos a los protagonistas de esta jornada. Adelante, señor director. Bienvenidos nuevamente a este debate técnico electoral 2016. Estamos en la ciudad del Cusco y más propiamente en el centro de convenciones de la municipalidad provincial de esta ciudad imperial. Sin duda, el hecho histórico de tener por primera vez, de manera descentralizada, un debate de esta envergadura. Este acto democrático cuenta con la colaboración de aliados estratégicos como IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la veeduría de la Asociación Civil Transparencia y TV Perú, quien transmite a nivel nacional y a quien agradecemos todo el apoyo en esta jornada. El debate técnico presidencial 2016 tiene como finalidad que los partidos políticos que postulan a la presidencia de la República transmitan a profundidad sus planteamientos y usted pueda tomar un voto mejor formado. El debate tendrá 5 bloques, 4 programáticos, donde se abordarán las propuestas en economía, desarrollo social, reforma del Estado y descentralización, así como seguridad ciudadana. El último bloque será de un mensaje final a cargo de un representante de estas organizaciones políticas. El debate está siendo transmitido en vivo a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones, JNE-TV. Además, puede seguir el debate a través de la página del Jurado Nacional de Elecciones ingresando directamente a www.votoinformado.p y por las redes sociales con el hashtag Debate Técnico 2016. También a través de la página candidatazos.p. La ubicación y el orden de intervención de los equipos técnicos obedecen a un sorteo previo realizado el 12 de mayo en presencia de los representantes de las organizaciones políticas. Se recuerda que, según lo acordado en este debate con los partidos políticos, los participantes no deben expresar agravios o insultos durante sus intervenciones, por lo que les invocamos a centrarse en sus propuestas hacia la ciudadanía. Esta misma invocación la trasladamos al auditorio que nos acompaña esta noche. Sin más preámbulo, vamos a detallar la mecánica de este debate. En los bloques programáticos tendremos a 2 técnicos, uno representando a cada organización política, que tendrá a su cargo una exposición de 3 minutos. Luego de esta se pasará a un periodo de debate. Tendremos tanto exposición de 3 minutos como debate de 10 minutos, en que cada representante administrará un tiempo equitativo de 5 minutos. Vamos a ir al bloque de economía, que sin duda abordará temas tan
acuciantes como el crecimiento económico, la generación de empleo y otros aspectos que se han venido desarrollando y discutiendo durante la campaña electoral. Para ello, presento a los representantes de ambas organizaciones políticas. Por este lado, al señor Alfredo Thorne y por el otro, a Elmer Cuba. Alfredo Thorne, de Peruanos por el Cambio, inicia esta rueda de exposición de 3 minutos. Adelante, señor Thorne. Muy buenas noches al pueblo de Cusco, buenas noches a todo el Perú. Buenas noches, Elmer. Finalmente vamos a poder debatir. Hoy se van a discutir dos modelos económicos muy distintos. Uno, el del fujimorismo, que le da la espalda al pueblo, que propone un Estado más grande, sin atacar el problema del fondo, que es la corrupción. Un Estado que no ha llegado a tu casa. El otro, el nuestro, el de Peruanos por el Cambio, que plantea que tú seas lo principal, mejorar tu economía, generar 3 millones de empleos. Ellos quieren subirte los impuestos, que pagues más para financiar sus programas. Nosotros hemos propuesto que pagues menos impuestos. El fujimorismo ha propuesto una nueva agencia de desarrollo para apoyar a las MIPES, es decir, más burocracia. Nosotros, en Peruanos por el Cambio, queremos apoyar tus negocios, bajando tus costos, tus impuestos, creando más empleos con todos los beneficios sociales. Es una vergüenza que solo el 25% de nuestros trabajadores tengan beneficios sociales. Ellos proponen un boom de inversiones con el dinero de tus impuestos, creando más agencias y nuevamente más burocracia. Nosotros proponemos que Proinversión esté presente en todas las regiones, que saque adelante tus proyectos, tus carreteras, tus colegios, de llevarle agua potable y desagüe a los 10 millones de peruanos que hoy no la tienen. Pero más importante, proponemos 100% de transparencia, no más corrupción con tu dinero. El fujimorismo no habla de la economía familiar, de tu economía. Nosotros nos hemos comprometido contigo en bajar los precios de las gasolinas, de la electricidad, de los alimentos, de llevar el gas, tu gas, a tu casa. Y hemos propuesto reponerle la capacidad adquisitiva a nuestros maestros, a nuestros servidores públicos, a nuestros policías y fuerzas armadas, a nuestros médicos y enfermeras. El fujimorismo tampoco habla del agro andino, de tu agro. Nosotros nos hemos comprometido al desarrollo de tu agro, a darte acceso al agua, a créditos, mejorar las carreteras que puedan sacar tus productos, de proveerte internet para que te comuniques con tus proveedores, para que todos tengamos un agro próspero. El 5 de junio, tú decides qué modelo económico se va a implementar. Depende de ti que tú y tus familiares reciban los beneficios del crecimiento económico. Decide por ti, por tu familia, por un país próspero, por la democracia. Gracias. Muy bien, es el turno de Elmer Cuba, de Fuerza Popular, 3 minutos. Muy buenas noches, Cusco. Buenas noches, Perú. Soy provinciano, economista. He trabajado en los últimos 25 años estudiando de cerca los principales problemas económicos del Perú. ¿Qué queremos? Queremos un país con una economía sana y en crecimiento, que siga generando empleos y salarios reales al alza, una economía que siga reduciendo la pobreza, pero también una economía con un Estado presente, con mejores servicios públicos y una mejor infraestructura. ¿Cómo lo lograremos? Primero, tenemos que reiniciar el crecimiento económico. El año 2015, la economía peruana creció apenas 3% y con 3% no aumentan los salarios ni cae la pobreza. Con 3% no llegamos a ningún lado. Por ello, necesitamos que la economía vuelva a acelerarse. Tenemos preparado un plan de estímulo fiscal, de estímulo económico. La economía peruana hoy en día goza de solvencia fiscal. Así lo han reconocido los principales clasificadores internacionales de riesgo. Estamos pues listos para dar ese impulso equivalente a 1.5% del PBI y en paralelo con la inversión privada llevaremos la economía nacional a tasas de crecimiento por encima del 5%. Sin embargo, ¿qué falta? Todavía persisten importantes brechas sociales. Nos preocupa y sufrimos nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud pública, de seguridad ciudadana y de justicia. Por eso vamos a aumentar la remuneración de los servidores públicos y también mejoraremos la infraestructura pública. Finalmente, existe un sector olvidado por los últimos gobiernos. Es un sector emprendedor que no tiene apellido, es pequeño
y que con esfuerzo se arregle día a día para sobrevivir. Se trata de la pequeña empresa. Este sector da empleo a la mayoría de peruanos. Es, sin embargo, un sector que opera con miedo, a hurtadillas, lamentablemente lejos de las regulaciones ministeriales y tributarias. La formalización será nuestro norte en los próximos 5 años, pero una formalización voluntaria y no compulsiva. ¿Cómo lo lograremos? Por primera vez en el Perú crearemos una agencia de desarrollo productivo que se encargue de dar servicios, asistencia técnica en todos los frentes que requiere un pequeño negocio, para así fortalecerlo. Y solamente cuando esté fuerte y listo pasa a la formalidad. Ofrecemos un verdadero despegue económico y social, con una SUNAT que no te persiga, sino que te ayude a ser formal y que las empresas respeten tus derechos laborales. Compatriotas, con decisión política y compromiso social, el Perú será mucho más grande. Causachun Josco, Causachun Perú. Muchas gracias a ambos por el respeto escrupuloso del tiempo. Vamos ahora a la etapa de debate. Son 10 minutos en los cuales ambos dispondrán de 5 minutos para intercambiar pareceres, alguna pregunta, cuestionamiento, está en el terreno de ambos, con respeto mutuo a la posibilidad de expresarse. Comenzamos, señor Alfredo Torne, de Peruanos por el Cambio. Buenas noches. Quisiera hacerte 2 preguntas, Elmer. En el comercio, el 13 de mayo del 2016, refiriéndote al programa que hoy día representas, dices, se propone a las pymes tributación cero en los 2 primeros años e IGB justo. Simplemente inverosímil, comentaste. De ahí, en otro comentario sobre la formalidad, el comercio te cita, ante esto, Cuba calcula que de mantenerse las mismas condiciones del mercado de trabajo, recién en el 2064 se podrá eliminar la informalidad en el país. ¿Qué hacer? Para el especialista, el camino a seguir sería flexibilizar las leyes laborales, sobre todo la contratación y despidos, ya que con ello aumentaría 40% la formalidad en las empresas. ¿Qué te hizo cambiar de parecer en estos 2? En el primer punto, Alfredo, lo que cambié de parecer fue cuando conocí el equipo, me mostraron el plan que tiene un background paper atrás y efectivamente no se trata de una tasa IGB diferente, sino es la misma, pero reconociendo un crédito. Es decir, la pyme hoy día vende y le pagan a 90 días, pero antes la SUNAT le cobra y le quita capital de trabajo. Y estamos financiando a la SUNAT a costa de la pyme y que se financia en un banco. Por eso un IGB justo quiere decir un IGB el mismo, pero desfasado en el tiempo. Y en cuanto al tema de del IGB cero, efectivamente, primero trataremos a la pyme informal, cuando esté lista y fuerte, tendrá 2 años de marcha blanca con impuesto de IGB cero ya formal, y después pasará a la formalidad. En cuanto al segundo punto que me dices, efectivamente, si nos cruzamos de brazos y no hacemos nada, la formalización va a aumentar muy lento. Hoy día Perú, hace 10 años la formalización era de apenas 20%, es decir, 80% de los empleados eran informales y hoy día son 70%. Si no hacemos nada, vamos a quedar en ese ritmo. Ahora quiero hacer una pregunta a ti. ¿Por qué planteas un incentivo tributario de 100% de depreciación acelerada solamente para la gran compañía limeña? Primero, quisiera aclarar el concepto. Es permitirle a las empresas que tengan facturación de 2.300 UITs o más, que puedan descontar hasta el 100% de sus gastos en inversión o reinversión. Esto hace que la tasa efectiva de impuestos a las utilidades sea el de 17%. Y estas son 11.000 empresas. Hoy día, la SUNAT se carga sobre 54 empresas que hoy día contribuyen con el 40% de la recaudación. La idea es ampliar esto a 11.000 empresas. Sin embargo, a la misma vez le damos un trato preferencial al resto de las empresas, aquellas empresas que facturan 2.300 UITs o menos, que son más de 1 millón de empresas. Estas empresas tendrían un programa especial para formalización que le llamamos el 10x10, que les permitiríamos que paguen 10% de impuestos a las utilidades, es decir, menos de lo que pagan las grandes empresas, por 10 años, o
si que le es muy difícil llenar los formularios, 2,5% de sus ventas. Estas empresas tendrían que hacer un compromiso de formalizarse y habría borrón y cuenta nueva. No es nuestro programa para las grandes empresas, es un programa para la pequeña y mediana empresa. ¿Qué más tiene que decir? Estás diciendo otra cosa, que estás hablando de un beneficio tributario para las empresas informales que se formalizan, pero la actual empresa formal, la microempresa, mediana empresa y microempresa, hoy día, para las formales de hoy día, las estás discriminando, porque no les estás dando nada. Les estás dando para las que son informales un beneficio, y para la gran empresa limeña le estás dando un beneficio tributario que nadie te lo ha pedido, y a la empresa pequeña pero formal no le estás dando nada. Hay un problema severo en tu plan. En segundo lugar, no son 11.000, son 9.300, de las cuales 9.000 quedan en Lima. Y las otras formales son 1.500.000. Le estás dando beneficio a menos de 1% de las compañías formales de este país. ¿Por qué las discriminas? Nuevamente, o sea, mis cálculos son que son 11.000, no son 9.300. No son cálculos, son datos de las bueno, oficiales. Bueno, no puedes calcular. Ahora hemos visto distintos fuentes. Lo cierto es de que estas empresas, las 9.000, tus 9.000 o mis 11.000, serían las empresas que más impuestos contribuirían. Yo agradecería si es que tengo 11.000 empresas contribuyendo a la SUNAT, creo que este país sería totalmente distinto. No es que sean limeñas, algunas son grandes empresas, otras son pequeñas, pero lo importante y en nuestro énfasis, nosotros le estamos dando un trato preferencial a la pequeña y mediana empresa. Estamos haciendo un contrato con ellas para que ellas paguen impuestos, y por eso es el famoso 10x10. Por eso también le estamos reduciendo el IGB. No hay que olvidar que hoy día una pequeña empresa paga el 18% sobre su factura, pero no puede descontar sobre sus insumos. Y eso lo que significa es que la pequeña empresa es la que está siendo discriminada, y es un régimen que ustedes van a mantener. No entiendo hasta ahora, no has ofrecido nada para la pequeña empresa, microempresa y mediana formal. Te has quedado en las informales, que les quieres hacer entrar a la formalidad, y en la gran empresa. Te recuerdo un cálculo. Luis Alberto Arias, ex jefe de la SUNAT, experto tributario respetado por todos los peruanos y, dicho sea de paso, actual vicepresidente del Banco Central, ha calculado el costo de tu medida, cerca de 4.000 millones de dólares de menores ingresos tributarios el primer año de aplicar tu medida discriminatoria para la gran empresa limeña. ¿Qué puedes decir sobre eso? Elmer, tú siempre has planteado que lo que hay que hacer es que no hay que bajar los impuestos. Ustedes no tienen un planteamiento para la pequeña empresa. O sea, nosotros tenemos un planteamiento. Permite que te responda luego usted. Ustedes no tienen un planteamiento para la pequeña empresa. Su planteamiento es que simplemente no paguen impuestos por 2 años. Eso no es un planteamiento. Pero tú fuiste contratado por Petroperú para hacer una consultoría para el proyecto de Talara. Y esa consultoría tú dijiste de que iba a generar un aumento en el PBI nacional, que iba a generar aumento de empleo y que iba a generar aumento de tributación. Y que eso se iba a notar en el 2016. Te recuerdo que la recaudación cayó, que el empleo fue desempleo y que no se generaron las metas. Lo que ustedes nos proponen es más Talaras. Hoy día Talara nos cuesta a todos los peruanos por habitante 67.000 soles por persona. ¿Es eso lo que deberíamos de esperar de Fuerza Popular? ¿Más de esos proyectos que no añaden a la economía peruana? No, de ninguna manera. Ese proyecto, como tú bien sabes, ha sido lanzado por el presidente Humala, aliado de ustedes. Que dicho sea de paso, todos los ministros le responden a nuestra candidata cuando plantea algo, menos en la economía, que todavía no te ha respondido, y espero que salga a decirte algo sobre tu planteamiento de bajar el IGB 3 puntos. Y también le pido a Martín Pérez de la CONFIEP que se pronuncie, porque le estás dando un servicio a la gran empresa limeña que nadie te lo ha pedido. Solo quedan 5 segundos, señor Torne. Nosotros tenemos un planteamiento que quiere... Su tiempo ha concluido, lamentablemente. Elmer Cuba puede reparar, tiene 2 minutos más. Sí, yo lamento el comportamiento de Alfredo, pero bueno, no voy a comentar sobre eso más. A ver, ellos nos plantean usar que una empresa hoy día, que es informal laboral, informal tributaria, informal del sector, que está operando en la informalidad, que de pronto lea un día el lunes en El Peruano y diga, bajaron el IGB 1%, y ahora en lugar de pagar 0 vamos a pagar 17%.
Bajaron el impuesto a la renta a 30 y ahora en lugar de pagar 0 voy a pagar 10. Hijito, vamos a matricularnos a la SUNAT, a sacar nuestro RUC, porque ahora sí vamos a pagar impuestos felices. Eso en verdad no resiste ningún análisis. Eso se llama la economía de Reagan, ¿no es cierto? Que fue un fracaso y hay un déficit fiscal que después tuvieron que cerrarlo. No hay evidencia de eso. Tú has mencionado que has hecho un par de regresiones por ahí mostrando que la informalidad empresarial está correlacionada con el IGB. Y es correcto, está correlacionada. Pero eso no es una investigación profunda, es una primera mirada de un paper capítulo 1. Eso no te permite ir a decir, calibrando, que bajando el IGB la gente se va a formalizar. Pregúntale a los expertos PYME de Perú y del mundo si esa medida es suficiente para la formalización. No es mentira que no tengamos ningún plan para las pymes. Esta Agencia para el Desarrollo PYME, que hoy día aprovecho para saludar a las MIPES de Perú, que es su día, implica darles lo que nunca les has dado: capacidad de ser mejores compañías. Solamente cuando tengan mayores utilidades y puedan pagar IGB y renta, pasarán a la formalidad. En ese momento se les dará 2 años de gracia, de marcha blanca, siendo ya formales, para después, una vez que acumulen capital, poder pagar los impuestos y llevarlos de la mano a la formalidad y no perseguirlos como hoy día. He hecho mis propios cálculos sobre el paquete fiscal que significaría tus medidas, y el déficit fiscal se iría a 6% del producto del primer año. Ojo que ya está subiendo. A abril de este año, en los últimos 12 meses, el déficit fiscal es de 3% del producto. El presidente Humala nos va a agregar un hueco de 6.000 millones de dólares que hay que financiar. Muy bien, ha concluido ya el tiempo. Quiero recalcar que en esta etapa de debate cada expositor cuenta con 5 minutos que debe administrar a lo largo del intercambio, precisamente para poder responder cualquier atingencia. Nosotros nos vamos a una pausa muy breve, pero regresamos con un tema crucial: desarrollo social. Millones de peruanos que están en la línea de la pobreza quieren saber si aguardan un futuro o no en los próximos 5 años. Con esto y más volvemos aquí al debate técnico presidencial 2016. Bienvenidos de vuelta a este debate técnico presidencial 2016. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a agradecer a Televisión Nacional del Perú, a TV Perú, y a la Asociación de Radio y Televisión, que transmite en directo a todo el país y fuera también este debate. Es el turno de nuestro siguiente tema: desarrollo social. Ya tenemos con nosotros a los representantes de ambas organizaciones políticas. Expone en primer término, y aquí lo tenemos, a Enrique Vázquez, de Fuerza Popular. Por 3 minutos, adelante, señor Vázquez. Buenas noches. En el Perú hay casi 7 millones de pobres y de estos 1.300.000 ni siquiera pueden cubrir su canasta de alimentos. Sin embargo, el PBI en el 2015 ha sido 4 veces el PBI del año 2000. Esta es la deuda social que reivindica el plan de gobierno de Fuerza Popular y nuestro equipo técnico está preparado para resolver. Es más, ¿ustedes sabían que el 98% de los estudiantes del segundo año de secundaria de las zonas rurales no logran resolver problemas matemáticos ni comprender lo que leen? ¿No resulta preocupante que de cada 100 estudiantes, solo 18 terminan la primaria y de estos, solo 6 culminan la secundaria? ¿Sabían que 8 millones de peruanos no cuentan con una protección que garantice su salud? Todos sufrimos la falta de médicos, las largas colas, los medicamentos caros y todo porque se invierte menos del 5% del PBI en salud. El equipo técnico y político de Fuerza Popular se compromete a implementar un programa de inversión social en los 100 distritos más pobres y excluidos del país. De esta manera lograremos que 1 millón de peruanos salgan de la pobreza para el 2021. Fortaleceremos la educación y la alimentación infantil. Adecuaremos la currícula educativa para adaptarla a las necesidades y potencialidades laborales. Con Fuerza Popular se acabarán los colegios de esteras y techos de plástico. Como los jóvenes son nuestra prioridad, mejoraremos las universidades. Eso sí, potenciaremos Beca 18, así como crearemos los programas Educación y Empleo para jóvenes emprendedores, para que incrementen su empleabilidad. Esto se conectará con nuestro programa Mi Primera Chamba, donde se garantizarán las CTS, las gratificaciones y las vacaciones.
Los derechos laborales de los jóvenes serán respetados. En salud reestructuraremos el modelo de gestión de la atención primaria. ¿Qué significa esto? Postas de salud equipados con personal y médicos en zonas olvidadas se harán realidad. Ningún niño o niña dejará de ser vacunado. Fuerza Popular luchará contra la anemia, la desnutrición crónica y la obesidad infantil. Los comités de vaso de leche, clubes de madres y comedores populares serán nuestros aliados estratégicos. Fuerza Popular invertirá en infraestructura social. Mejoraremos el sistema de pensiones para que los adultos mayores gocen de una pensión digna. Es necesario aclarar las mentiras de este gobierno de la pareja presidencial que apoya al candidato PPK, que dice que cerraremos los programas sociales. Nosotros no cerraremos ningún programa social, por el contrario, aumentaremos la cobertura, que implica 16.000 millones ya del presupuesto. Juntos, CIS, CUNAMAS, Beca 18 deben continuar y mejorar para que sigan cambiando las vidas de los más necesitados. El gobierno de Fuerza Popular sí cerrará las brechas sociales en el Perú. Palabra de honor. Muchas gracias, señor Vázquez. Este es el turno de Martín Vizcarra, de Peruanos por el Cambio. Adelante. Buenas noches. Hemos escuchado en el primer bloque el sustento de la política económica y queda claro que nuestra propuesta de Peruanos por el Cambio es la mejor, porque garantiza el crecimiento económico de nuestro país. Pero ¿de qué vale este crecimiento si no te llega a ti, si no te llega el beneficio del crecimiento económico? Es ahí donde Peruanos por el Cambio marca la diferencia en el desarrollo social que propone. En pobreza, 1 de cada 5 personas en el país es pobre. Eso es inaceptable. La mejor forma de combatir la pobreza es con trabajo. Por eso generaremos 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, de tal forma que cada año generaremos 600.000, de los cuales 300.000 puestos de trabajo serán para los jóvenes que entran al mercado laboral cada año. Los programas sociales son necesarios. Por eso, CUNAMAS, Caliwarma, Juntos, Beca 18, Pensión 65, no solo se van a mantener, sino fortalecer y expandir en un gobierno nuestro. La ausencia de servicios básicos está muy ligada a la pobreza. No es posible que 10 millones de peruanos no tengan en la actualidad agua potable. Nos comprometemos que el año 2021 todos los hogares del Perú tienen este vital servicio básico. En salud, nuestra propuesta se resume en que el Estado asegure el acceso a una salud universal, es decir, una salud para todos, incluyendo principalmente a las personas con discapacidad. Nos comprometemos a eliminar las colas, a brindar medicinas baratas y de calidad. Nos comprometemos a que con tu DNI puedas acceder a todos los establecimientos de salud del Estado. Son miles, del MINSA, de salud, de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas. Lo que queremos es que todos esos establecimientos estén a tu servicio, al servicio de todos los ciudadanos. En educación, siendo la educación la base para el desarrollo de los pueblos, todos se olvidan de ella. Los profesores están mal pagados. 15.000 instituciones educativas de las 50.000 no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica. Y peor aún, esto nos ha llevado a una situación que la mitad de los niños no comprenden lo que lee y 3 de cada 4 niños no saben matemáticas. El 70% de la educación es pública y hay que fortalecerla y hay que mejorar. Respaldamos la ley universitaria, respaldamos a SUNEDO. Quiero que mis hijos, tus hijos, la niñez, la juventud de todo el Perú tenga salud y buena educación de calidad. Ya lo hice en Moquegua y ahora con PPK me comprometo que lo haremos por el Perú. Muy bien, concluyó la etapa de exposición. Nuevamente gracias por el respeto escrupuloso al tiempo. Entramos al debate. 10 minutos que se reparten equitativamente. Reiniciamos con Enrique Vázquez de Fuerza Popular. Entramos al debate. Muchas gracias. Cada año ingresan 300.000 jóvenes al mercado laboral a buscar trabajo. Muchos de ellos son pobres. Y nosotros promocionamos lo que se llama Mi Primera Chamba. En cambio, ustedes le quitarán las CTS, las gratificaciones y vacaciones a estos jóvenes que aspiran a una vida mejor. ¿Por qué están en contra de los derechos laborales de estos jóvenes? Eso es una mentira. Ya nosotros hemos explicado de que no eliminaremos la CTS. Incluso por el Día de Trabajo hicimos un compromiso. Pero sin embargo yo le pregunto, para ser coherente,
Ya existe la ley Klimper, dada en el gobierno de Fujimori, donde quitó la CTS a todos los trabajadores del agro. ¿Cómo explica eso? Incluso le quitó la mitad de las vacaciones. ¿Así va a ser un gobierno de Fuerza Popular? En el gobierno de Fuerza Popular tenemos muy claro que hay que respetar los derechos de todas las personas. Y claramente en la propuesta de ustedes del plan de gobierno de PPK dice con precisión el uso del seguro de desempleo, que significa que negocios para las grandes empresas aseguradoras. Lo que a nosotros nos interesa es que estos jóvenes tengan la capacidad de poder insertarse al mercado laboral. ¿Cómo ustedes de alguna manera van a mejorar las competencias y habilidades en la educación? En las zonas rurales andinas los jóvenes no entienden o no comprenden lo que leen. Por lo tanto, ¿cuál es la inversión que van a hacer en estas zonas más pobres? Insisto, nosotros no vamos a quitar la CTS y sin embargo ustedes en su anterior gobierno ya la quitaron. Eso usted no explica. Pero así como nosotros no hemos sido gobierno, ¿no? Vamos a terminar la exposición y luego se responde. Pero así como no explica, también, porque hay un conflicto de intereses, también hay otro conflicto de intereses. Su candidata, la señora Fujimori, ha manifestado en reiteradas oportunidades que está en desacuerdo con la ley universitaria y la SUNEDU. Nos sorprende que recién, en los últimos días, ha dicho que está de acuerdo, pero hay un conflicto de intereses. 4 congresistas de su bancada, Ramírez, Elías, Ávila, Bocángeles, tienen interés en derogar y lo han manifestado la ley universitaria. Finalmente, ¿van a derogar la ley universitaria? ¿Cuál es su posición? Nosotros respetamos la ley universitaria y ciertamente estamos comprometidos con la calidad de la educación universitaria y por eso la SUNEDU va a tener que mejorar sus estándares. Evidentemente, en estos momentos, cuando la SUNEDU está averiguando ¿por qué no tiene 3 urinarios una universidad? Es que realmente no está bien focalizado. Entonces, para nosotros, sí, lo que sí nos interesa de sobremanera es el tema de la salud de las personas. Cuando ustedes hablan de la salud, ¿de qué manera van a combatir la desnutrición crónica, la anemia, la obesidad infantil? ¿De qué forma, por ejemplo, ustedes van a asegurar que hayan más niños vacunados? ¿Cómo van a enfocar, por ejemplo, el tema de la anemia cuando más del 50% de nuestros niños en las zonas altoandinas sufren de ello? Nuevamente encuentro contradicciones en su posición, así como en los derechos laborales, ahora con el tema de la calidad de la educación universitaria, no sé si finalmente van a defender o no la SUNEDU, porque dicen que finalmente, bajo su concepto, solamente van a haber urinarios en los baños. Nosotros defendemos los altos estándares y la SUNEDU tiene que cumplir sus objetivos. ¿Está de acuerdo o no con la SUNEDU? La SUNEDU sí. Estamos de acuerdo con la SUNEDU para que operen mejor. Bueno, contradicciones que usted, señor televidente, se da cuenta. Pero vayamos al tema de fondo, salud y educación. Nosotros podemos hablar porque ya lo hemos hecho, tenemos experiencia. Los resultados de la educación en la región Moquegua en 5 años se han superado de manera extraordinaria. Eso lo vamos a hacer para todo el Perú. Nosotros hemos llegado a estándares de 70% de niños en Moquegua comprenden lo que leen y más del 50% resuelven problemas matemáticos. Eso ya lo hemos hecho con una experiencia cerrando las brechas entre la zona rural y la zona urbana. ¿Ustedes qué plantean para hacerlo? Nosotros justamente de los recursos públicos es justamente la sinergia. No solamente vamos a lograr mejorar los estándares de la educación en lo que es manejo de las matemáticas y sobre todo de la comprensión lectora a través de una mejor inversión, sino tener profesores muy motivados. Yo estudié en el Colegio Nacional de Varones Víctor Andrés Belaúnde turno tarde de la Rica Vicky y soy producto de lo que es un profesor motivado. Y nosotros vamos a motivar justamente incrementando el sueldo al doble. ¿Para qué? Para que nuestros profesores trabajen motivados, brindándoles todo un sistema nacional de aprendizajes. Vamos a crear, a partir de esto, institucionalizar la medición de la calidad de la educación, porque estas brechas todavía son muy grandes en la selva rural, en la sierra rural. Por ejemplo, en Curgos, en Condormarca, en José Sabogal, todavía el drama de la educación que no alcanza a los jóvenes que necesitan salir de la pobreza es muy evidente. Pero para lograr una educación de calidad, tenemos que trabajar de manera concertada. Tenemos que trabajar los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces se tiene que trabajar de manera concertada, articulada. Para eso hay que tener vocación de diálogo, vocación de delegar responsabilidades. ¿Cómo pueden tener Fuerza Popular esos conceptos si en su anterior gobierno eliminaron los gobiernos regionales y crearon los CETARES? Es decir,
quitaron la posibilidad de elegir a las autoridades en las regiones y los nombran a dedo. ¿Nuevamente van a tomar ese tipo de desatinadas medidas? Muy interesante. En nuestro Plan Perú justamente somos muy correctos en precisar cómo va a haber esta sintonía entre el gobierno central que va a establecer los estándares, cómo los gobiernos regionales van a hacer de alguna u otra manera la educación adecuada, sobre todo inclusiva. Para nosotros nos preocupa, por ejemplo, la educación de las adolescentes, porque ahí está el núcleo de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Lo que nosotros tenemos que lograr justamente esta concertación, no solamente de lo que significa los niveles de educación a niveles subnacionales, sino también vincularlos con los esfuerzos de nutrición, porque en la medida que podamos invertir en la nutrición de nuestros niños, vamos a lograr, ¿qué cosa? Un mejor proceso de aprendizaje. Pero si hay algo que nosotros nos lamentamos mucho es, más bien, cómo ustedes, con qué autoridad moral. Antes decían que el señor Acuña era una persona que había cometido plagio y ahora es parte del equipo. Él va a conducir las reformas educativas, el nuevo estándar va a ser plagiar, va a ser el nuevo logro de aprendizaje desde el PPK. Nosotros hemos demostrado con los hechos que sabemos mejorar la educación y la política educativa va a estar a cargo de Peruanos por el Cambio. Los que quieran apoyar nuestra candidatura, bienvenidos sean como apoyos políticos. Pero hablando de autoridad moral, solo hace una semana festejamos el Día de la Madre. Hace una semana. Un ser tan valioso para todos los seres humanos. Sin embargo, en la anterior gestión de Alberto Fujimori, privó de la posibilidad de ser madres a cientos de miles con los trabajando con las instituciones forzadas. Me parece eso es tener falta de autoridad moral para hablar sobre política de salud y política de educación. Yo lamento muchísimo que nuevamente el tema de las esterilizaciones se use políticamente. El candidato Humala en la campaña 2011 llamó atención sobre este tema. Pero al convertirse en presidente, ¿qué hizo? El primer año, nada. El segundo tampoco. El tercero igual. El cuarto comenzó a acordarse porque ya venía la campaña. Por eso nuestra candidata presidencial es muy clara. Se va a investigar, se va a sancionar y se va a reparar. Y este es el gobierno de Fuerza Popular que no tiene ningún detalle negativo al respecto. Mire, nosotros trabajamos con dos conceptos, el diálogo y el entendimiento. Nosotros creemos que la base de la democracia es trabajar de manera concertada, respetando a todos. Sin embargo, hay indicadores de que la actual candidatura de la señora Fujimori va a repetir continuar. ¿Qué nos garantiza que no tengamos estas que se ha hecho a partir y que se han construido en el plan de gobierno? Es producto que nuestra candidata ha ido durante años trabajando con las comunidades y en mucha concertación con los equipos técnicos. Es un ejercicio de concertación de ideas y voluntades. Bueno, en realidad nosotros hemos podido apreciar una serie de contradicciones en el tema de beneficios laborales, en el tema también que lo hemos explicado de coherencia entre lo que dicen ahora en el tema de concertación, la eliminación de los gobiernos regionales en el pasado. Eso no va a ocurrir en un gobierno de Peruanos por el Cambio. Nosotros somos fruto de la educación pública. Yo vengo de una provincia, educado en una gran unidad escolar, Simón Bolívar en Moquegua, educado en la Universidad Nacional de Ingeniería, es decir, instituciones seremos un gobierno de concertación de mentes y voluntades. Cerraremos las brechas sociales en el Perú. Palabra del mundo. Le quedan a usted, señor Vizcarra, 21 segundos. Y para lograr nuestros objetivos, en el gobierno nacional no vamos a trabajar solos. Vamos a convocar a todos los gobiernos regionales, a los cerca de 200 municipios provinciales, a los municipios distritales, los 1.800, para trabajar juntos. A través del Ministerio del Pueblo y las Regiones, juntos, los 3 niveles de gobierno, vamos a mejorar salud, educación y eliminar la pobreza del Perú. Tiempo cumplido. Tengo que hacer hincapié
no se permiten aplausos. Tengo que hacer hincapié en un encargo de los organizadores, no permitir manifestaciones de aprobación o rechazo por parte del auditorio. La próxima vez que tengamos algún tipo de expresión de esa naturaleza, las personas involucradas serán retiradas de la sala. Y también se me ha pedido que sea escrupuloso con los tiempos, por eso agradezco que ambos hayan podido intercambiar sus pareceres en un clima en el cual no se sobreponen las voces, que es lo que principalmente debo evitar. Muchísimas gracias a ambos, nos vamos a una pausa breve, pero regresamos con un tema crucial: reforma del Estado y descentralización. Y vaya que necesitamos un mejor Estado. Tras la pausa. Estamos de vuelta en este debate técnico presidencial 2016 desde el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco. El tema a tratar ahora es reforma del Estado y descentralización. Y para él tenemos a los dos representantes, tanto de Peruanos por el Cambio, Mercedes Arauz, como Vladimiro Baró por Fuerza Popular. La primera en el turno de intervención, de exposición, es Mercedes Arauz. Adelante. Muchas gracias. Huayquepanaikunas. Hermanos y hermanas, el próximo 5 de junio está en nuestras manos la oportunidad de elegir. Elegir entre la democracia o la dictadura, la transparencia o la corrupción, el equilibrio de poder o la concentración absoluta. Rompamos con ese pasado que no puede regresar. Los peruanos merecemos un Estado al servicio de las personas y no de unos pocos. En Peruanos por el Cambio nos comprometemos a tener un Estado que no te ponga piedras en el camino, sino un Estado que simplifique tu vida, sin colas, sin coimas y sin centralismo. Hoy, un jubilado tiene que pasarse 3 horas en las puertas del Banco de la Nación para poder cobrar su pensión. Una madre tiene que levantarse de madrugada para ver si consigue una cita para poder atender a su hijo en un hospital. O un emprendedor espera meses para obtener su licencia de funcionamiento. Las comunidades indígenas esperan años para titular su tierra comunal. ¡Basta ya! Nuestro equipo propone que el primer día del gobierno eliminaremos 150 trámites innecesarios y durante nuestro gobierno nos aseguraremos que no se emitan normas que traben tu progreso. Haremos un gobierno del siglo XXI, abierto y digital, eficiente y transparente, que te rinda cuentas y que te escuche. Sobre todo eso, para mejorar las políticas públicas de la mano contigo. Acabaremos con la impunidad. Los delitos de corrupción no tienen caducidad. Propondremos la muerte civil para los funcionarios corruptos, es decir, nunca más regresarán a trabajar al Estado. Fortaleceremos la carrera pública para tener funcionarios públicos con vocación de servicio, honestos y reconocidos, con sueldos dignos, con capacitación y bonificación por desempeño. El centralismo se ha agudizado en los últimos años. Se le transfirió responsabilidades más no recursos. En Peruanos por el Cambio, queremos que tu región tenga voz y voto en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Apoyo a las Regiones. Los gobernadores trabajarán y tendrán reuniones permanentes con el presidente y los ministros de la República para poder con ellos destrabar más de 38.000 millones de soles en proyectos paralizados. Porque se van a ejecutar tus proyectos de agua y saneamiento, el aeropuerto de Chincheros, el tren de Quillabamba, tienen que hacerse realidad. La lista es muy larga y está en nuestro plan y nos comprometemos de corazón en ello. Sin colas, sin coimas, sin centralismo progresaremos juntos. Como mujer y como madre, te invoco a que juntos construyamos un país moderno, donde nuestros hijos puedan vivir felices y libres, con derechos plenos y con oportunidades. Tiempo cumplido, muchas gracias. Es el turno de Vladimiro Baró, de Fuerza Popular, 3 minutos también. Muy buenas noches. Los peruanos estamos esperando tener un Estado aquí y ahora, que genere oportunidades para todos, un Estado que los integre a la economía de mercado y proteja sus derechos, que atienda sus necesidades
y promueva su participación en la política. En fin, un Estado que esté al servicio de la gente. Ese es hoy el compromiso fundamental de Fuerza Popular. La principal reforma del Estado es la descentralización, que desde el año 2003 no ha avanzado al ritmo adecuado y requiere un decidido impulso para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas y en su aporte al desarrollo del país. La descentralización no ha generado más empleo y posibilidades de desarrollo para los agricultores o ganaderos, no ha reducido la inmensa brecha de infraestructura y por ende no ha permitido que millones de peruanos que viven en condiciones indignas mejoren su calidad de vida. La frustración que sentimos se sustenta en la indiferencia e incapacidad de las autoridades del MEF y del Ejecutivo en general. Esto demanda la necesidad de generar capacidades, mejorar remuneraciones, empezando por las autoridades de las localidades que menos recursos tienen. Capacitaremos, por lo tanto, a los SNIPs regionales, ejecutar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la gente, generar oportunidades para los verdaderos motores del desarrollo local, que son la agricultura, la ganadería y el turismo. Como expresidente regional, he vivido estas frustraciones que sentimos los provincianos cada vez que vamos al MEF a mendigar recursos para poder desarrollar nuestros proyectos. Usted, señora Arauz, fue ministra de Economía en ese entonces y sabe de lo que hablo. Fuerza Popular va a repotenciar la descentralización para ordenar, simplificar y compatibilizar las confusas normas actuales a través de un sistema integrado de planificación de políticas públicas. Incrementaremos el Fondo Común en un punto del IGB para beneficiar a los distritos más pobres, mejorando la distribución de los recursos, incluyendo criterios como población, tasas de mortalidad infantil, acceso a servicios de agua y saneamiento, caminos o conectividad. A partir del 28 de julio, los funcionarios del MEF y de los otros sectores trabajarán en la cancha y no desde la tribuna. Para combatir la corrupción, proponemos que los órganos de control interno tengan recursos presupuestales de la Contraloría General y se dediquen a efectuar auditorías del desempeño de los funcionarios y la identificación del fraude en el manejo de los fondos públicos. Dotaremos de mayor presupuesto a la Defensoría del Pueblo para que a nivel nacional pueda recibir y canalizar las denuncias de actos de corrupción. Así los ciudadanos se sentirán debidamente representados por una institución tutelar de los derechos. Tiempo concluido, señor Guarón. Muchas gracias. Concluida la etapa de exposiciones, entramos nuevamente al debate. 10 minutos y cada expositor tendrá 5 para poder hacer sus planteamientos, descargos o comentarios. Señor Arauz, su turno. Gracias. Señor Guaroc, usted ha sido uno de los presidentes regionales con mayor récord de devolución de recursos ordinarios al Estado, así que veamos por qué no lo hizo. Pero quisiera hacer una pregunta en tema de su plan. En la página 9 de su plan de gobierno habla de implementar los mecanismos de consulta previa en los espacios donde corresponda. ¿Qué significa eso? ¿No se puede implementar plenamente la ley de consulta previa que tenemos hoy en día? Usted ha sido ministra de Economía y hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces, señora Arauz. Y usted sabe muy bien que usted representó un modelo económico en el país que desde el Ministerio de Economía y Finanzas trataron de impedir el desarrollo de las regiones. Nos impusieron a todas las regiones del Perú, 15 años, un modelo de inversión que estuvo solamente destinado al cemento. No permitieron nunca que hagamos políticas sociales o culturales en nuestras regiones. Las regiones siempre hemos estado supeditados al MEF, que ha sido el organismo planificador del proceso. Yo le pregunto a usted, usted ha señalado a la introducción de su propuesta que este debate en el país es sobre democracia y dictadura. Ustedes se han quedado en el pasado. Fuerza Popular es el presente y el futuro, no es el pasado. Es un proyecto político que está buscando otros caminos. Me gustaría escuchar en qué sustenta usted su posición. Mire, claramente hay una historia clara que es conocida de lo que ha pasado en el gobierno de Fujimori. Y además, si hubiéramos tenido los 6.000 millones de dólares que se perdieron en corrupción en esos tiempos, hoy día tendríamos otro Perú. Es evidente que tenemos que recuperar nuestro país y por eso nosotros sí vamos a tener una gestión por resultados, una gestión que nos lleve mano a mano a recuperar las necesidades del país. Y vamos a crear el Ministerio
del apoyo a las regiones, porque realmente sí sabemos que las regiones tienen que desarrollarse y apoyar y trabajar con ellos, no hacer que no haya elecciones. En los gobiernos, en los varios gobiernos que tuve Fujimori, se hizo un programa donde habían las CETARs, se eliminó los gobiernos regionales, se volvió todo con núcleos ejecutores, no se tuvo la posibilidad de generar una política democrática. Nosotros sí creemos en la democracia y en ese camino andaremos generando las posibilidades reales y haremos efectivamente que desaparezca el SNIP como una traba, que sí se haga un trabajo fuerte por hacer posible que la población tenga los recursos. Pero no contestó el tema de la pregunta que le planteé. ¿Cómo vamos a hacer si hay una ley para trabajar la consulta previa y ustedes la están limitando? ¿Cuáles son esos espacios que están limitando cuando dicen que solamente en los casos que correspondan? No limitamos la consulta previa. Somos convencidos que la consulta previa es una ratificación del compromiso democrático y lo vamos a implementar y vamos a impulsar en el país. Necesitamos reformar algunos aspectos de esa ley que tiene reglamentación, pero que ha sido tibiamente ejecutada en este periodo de gobierno. Nosotros vamos a continuar con la consulta previa en el Perú. No tenemos miedo. Creemos que eso va a fortalecer la democracia. Pero dígame, el Ministerio de Apoyo a las Regiones, ¿cómo lo conciben ustedes? ¿Creen que necesitamos nuevamente volver al centralismo? ¿Que las regiones están esperando que el Ministerio sea la tutora o la que nos orienta a las regiones a hacer lo que tenemos que hacer? Las regiones no necesitan madres sustitutas, necesitamos trabajar responsablemente de nuestra responsabilidad. Explíqueme, ¿cómo va a ser ese ministerio? En ese ministerio estamos planteando no una tutoría, por supuesto, lo que estamos es tratando de traer la voz de las regiones y de los gobiernos regionales y locales a el Ejecutivo plenamente, tener consejos de ministros permanentes con las regiones para trabajar con ellos y hacer los proyectos que necesitamos conjuntamente, destrabar todas esas tareas que están, esos proyectos que están atorados y darle una voz a las comunidades nativas, a las comunidades indígenas dentro también de ese espacio, a los ronderos. Ahí estaríamos trabajando para poder tener esas voces totalmente involucradas en la gestión, no teniéndolos simplemente como receptores de dádivas, sino como realmente actores. A nosotros sí nos preocupa porque realmente, cuando usted estuvo en la PCM, en este gobierno al cual está usted criticando, realmente aumentaron los conflictos y no se solucionaron. En el tema que usted manejaba, que era la sala de evitar los conflictos, más bien se generaron más que nada parálisis, promesas que no se cumplieron. ¿Cómo harían eso posible para que no se vuelva a repetir lo que pasó en su gestión? Ministra, usted es, creo, la menos autorizada para hablar de involucramiento y democracia en las comunidades amazónicas andinas del Perú. Usted no ha viajado mucho por el Perú, no lo conoce. El Perú es un país que reclama descentralización, pero no quiere tutorías. Hemos dicho siempre en las regiones que tenemos capacidades para desarrollarlas y esas capacidades se tienen que desarrollar. El gobierno de Fuerza Popular va a desarrollar capacidades, fortalecer capacidades a las regiones, a los municipios. De eso se trata la descentralización, no de tener tutores que dirijan desde Lima un proceso trascendental para el país. Yo he sido jefe de la Oficina de Diálogo Nacional, oficina que la creé, que le di sentido. En los 15 años anteriores a mi gestión, o 14 años para ser preciso, siempre se usó la represión para los temas de la conflictividad social, y usted lo sabe bien. Usted fue ministra en ese entonces, y Bago está presente. Por lo tanto, lo más importante fue dialogar. Impusimos el diálogo y el diálogo aprendimos a que es el mecanismo de solución de los conflictos, y eso es lo que haremos en todo el proceso. El Sistema Nacional de Prevención de Conflictos que nosotros impulsamos, que además ustedes lo acaban de incorporar a su plan, nos alegra mucho que sea también parte del plan de ustedes, buscará consensuar, dialogar y llevar adelante la prevención de los conflictos en el Perú. Para nosotros la prevención de conflictos es justamente lo que llamamos el adelanto social y no es una cosa recién incorporada, está en nuestro plan y está en la acción que mi colega Martín desempeñó en Moquegua, pero con promesas que se cumplen, porque lo importante no solamente es prometer, ir a escuchar y decir no se comprometan. Ahí hay compromisos que se ejecutan y es la forma que trabajaremos, haciendo posible que se ejecuten los compromisos, haciendo gestión y reconociendo la interculturalidad.
A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en su plan no tengan ni nada referido al tema de la gestión cultural, cuando nosotros tenemos que reconocer que somos culturas vivas en nuestro país, que nuestro país merece atender esas diferencias. ¿Qué es lo que nos puede decir usted sobre los temas de culturas vivas en el país? Mire, uno de los déficits que tenemos en el país es la ausencia de una política cultural nacional. Nosotros la vamos a impulsar, una cultura que integre a este país, multicultural, multiétnico, y eso es lo que vamos a hacer. Una política real, no la que tenemos ahora. Un ministerio que funcione, que tenga efectivamente relación con las regiones, con nuestra cultura. Estamos en Cusco, una región tan importante, en donde el Instituto Nacional de Cultura es el más cuestionado, porque no fortalece y lleva adelante las tareas que significan llevar adelante esta ciudad. Por lo tanto, nos gustaría más bien a nosotros conocer ¿cómo ustedes piensan hacer para llevar adelante esa relación contradictoria que han expresado aquí en este debate? Quieren promover trabajo y sin embargo ustedes han expresado muy sucintamente que van a eliminar la CTS. Eso significa una contradicción profunda que nos gustaría entender a los peruanos. ¿Cómo promueven trabajo si van a eliminar la CTS de los trabajadores? Para empezar, nosotros no vamos a eliminar la CTS, es la tercera vez que dicen una mentira en este foro y eso está equivocado. Nosotros vamos a proteger los derechos de los trabajadores completamente y eso es nuestra obligación y nuestro compromiso. Para nosotros, como les decimos, vamos a trabajar con las comunidades y conociendo su cultura vamos a reconocer las diferencias. Acá en el Cusco se necesita que el Ministerio de Cultura, no es el Instituto Nacional de Cultura, por si acaso, y eso ya fue hace algunos años atrás, queremos que esté totalmente descentralizado, no desconcentrado. Acá en el Cusco lo tendremos como un hecho, como una realidad. Trabajaremos realmente en el desarrollo de una cultura viva y la vamos a representar en las industrias creativas, que son los valores más importantes para nuestro país. Nosotros sabemos que los jóvenes quieren estar en esas industrias, creando nuevas oportunidades laborales, y nosotros no vamos a dañar esas oportunidades para nuestros jóvenes. Nosotros esperamos que ustedes incorporen en su plan la atención a la cultura, porque no está. Bueno, usted fue ministra de Turismo y por lo que recordamos no impactó mucho esa visión que hoy día muestra. Nos alegra que haya cambiado. Lo que queremos señalar es que la descentralización, proceso tan importante para los peruanos, está en manos de las regiones y Fuerza Popular fortalecerá a los movimientos regionales, a los gobiernos y a las autoridades regionales distritales. Esa es nuestra tarea y en eso vamos a trabajar conscientemente. Tiempo concluido, señor Guaroc. Le resta todavía 26 segundos, señor Arauz. Como mujer, vuelvo a insistir, queremos que nos respeten y que haya libertad para todos y que haya respeto a la diversidad cultural, a la diversidad de todos los espacios y la libertad para poder defender nuestros derechos humanos, que son fundamentales. Esa es una fuerza clara de Peruanos por el Cambio. A nosotros nos importa que nuestros jóvenes puedan tener libertad para votar, pero no solamente para votar, sino también libertad para vivir. Su tiempo concluido. Muchísimas gracias. Antes de comentar cuál es el siguiente tema e irnos a la pausa, queremos agradecer a TV Perú por esta transmisión desde el Cusco en directo para todo el Perú y también fuera de nuestras fronteras. Nos vamos a una pausa breve, pero regresamos con un tema clave, seguridad ciudadana. Y vaya que queremos conocer propuestas. Tras la pausa. Nuevamente de regreso aquí en el Cusco con el debate técnico presidencial 2016 a través de la señal de TV Perú. El tema que nos tiene ahora, sin duda, es el que ha generado mayor expectativa en la población. Seguridad ciudadana. A diario vemos jóvenes muertos por el robo de una laptop, niños que son baleados por un celular y más. Y por eso vamos a dar el pase a nuestros expositores. Por un lado, se encuentra el general Marco Miyashiro, representante de Fuerza Popular, y Gino Costa, de Peruanos por el Cambio. Tiene el primer turno de exposición por 3 minutos, Marco Miyashiro. Buenas noches, Cusco. Buenas noches, Perú. En el Plan Perú de Fuerza Popular ofrecemos recuperar la seguridad en el Perú para vivir en paz y sin miedo.
se protegerá a la población de las amenazas contra la inseguridad, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos, el control del orden interno y la seguridad pública, optimizando el cumplimiento de las funciones de las instituciones encargadas del control social para luchar y combatir eficazmente la criminalidad, destacándose dentro de ella la lucha contra la corrupción enquistadas en estas instituciones. En la macrorregión sur, la mitad de los detenidos por cometer delitos son jóvenes de 18 a 30 años de edad. A nivel nacional, 1 de cada 5 jóvenes, 1,5 millones de jóvenes, no estudia ni trabaja. Y muchos son tentados por delincuentes que les imponen su propio orden a partir de la violencia. La inteligencia policial se orientará para investigar y combatir el tráfico ilícito de drogas y toda forma de crimen organizado. Y se pondrá especial atención a los delitos menores a los que todos nosotros estamos expuestos. Con tecnología se integrarán sistemas de información, de comunicaciones, bases de datos y otros. Se modificará el marco legal para que nuestra policía inicie de manera inmediata las investigaciones en caso que no exista flagrancia, dando cuenta a la Fiscalía. Repotenciaremos el Instituto Penitenciario para que las cárceles no sean universidades o escuelas del delito. Construiremos 15 penales factorías con fines de rehabilitación, pero para los criminales avesados, secuestradores, violadores, marcas y extorsionadores, construiremos 5 cárceles 4000, ubicados a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y alejados de las poblaciones, sin señal de telefonía celular, para impedir que estos delincuentes dirijan a sus compinches desde las cárceles. Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional e incorporando a las policías administrativos a la labor operativa, 10.000 policías podrán incorporarse para fortalecer la prevención en las comisarías y para combatir la criminalidad se reforzarán las unidades especializadas de investigación policial. Se restituirá temporalmente hasta tener un ingreso digno, el 24/24 en instituciones públicas y privadas, previo convenio con el Ministerio del Interior. Se recuperará y restablecerá la autoestima de nuestros policías. Se les especializará, se regularizarán sus saberes, incluyéndose el derecho de los pensionistas, y se mejorará la atención a la familia policial. El futuro está en marcha y con Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tendremos un país con seguridad y Tiempo oportunidad. concluido, señor Miyashiro. Muchas gracias. 3 minutos para Gino Costa, Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches. Sabemos que nuestras hijas e hijos no pueden salir tranquilamente a las calles. Nosotros tampoco. Los robos al paso, las extorsiones y los sicarios son pan de cada día. En Peruanos por el Cambio, sin embargo, estamos convencidos de que no estamos condenados a vivir en la inseguridad. Nuestro compromiso es acabar con esta situación y tenemos un plan para ello. Frente a la delincuencia callejera, contamos con el programa Barrio Seguro, que se propone garantizar la vigilancia y el patrullaje en todos los barrios del país. Sacaremos a la policía a las calles para trabajar de manera estrecha con los serenazgos y con las juntas de vecinos en las ciudades y las rondas campesinas en el campo. Barrio Seguro también tiene una política, un componente de prevención social con 3 iniciativas. Una para proteger a nuestras mujeres de la violencia en el hogar. 2 para proteger a nuestros niños y adolescentes para que no sean reclutados por el crimen y para darle a los jóvenes pandilleros las oportunidades que hoy no tienen. Y tercero, intervenir integralmente en los barrios para mejorarlos, en aquellos barrios donde se reproduce más rápidamente la delincuencia. En lo represivo, aspiramos a contar con unidades de inteligencia e investigación criminal de primer nivel, con una justicia penal limpia y eficiente, porque la corrupción hoy día en la Fiscalía y el Poder Judicial es la principal razón de la impunidad que existe en el país. Y garantizaremos cárceles seguras y productivas, que no sigan siendo universidades del delito desde donde se manda a matar, extorsionar y se dirigen los principales negocios ilícitos en el país. Para que todo esto sea posible necesitamos una policía de siglo XXI,
La policía que el Perú necesita, una policía a tiempo completo, profesional y digna, cuyos efectivos tengan sueldos, pensiones y programas de salud y vivienda decentes, al igual que nuestras Fuerzas Armadas. Una policía con infraestructura, equipamiento, tecnología y conectividad adecuada, con buena formación y sin corruptos que ensucien el uniforme y se coludan con el crimen. En Peruanos por el Cambio somos intransigentes con la corrupción, la impunidad y el crimen, no como el fujimorismo. Extorsionadores como el Cholo Dolmos no son nuestros amigos, son nuestros enemigos jurados, pues solo en los últimos 4 años fueron responsables del asesinato de 15 dirigentes de la Federación de Construcción Civil vinculada a la CGTP y muchísimos más. Tampoco transigimos con la minería ilegal, responsable de depredar nuestra Amazonía y de promover la explotación sexual infantil. Para nosotros, los terroristas del BRAE no son chicos malos, sino crueles asesinos de nuestros soldados y policías. Necesitamos cambios radicales y Peruanos por el Cambio asegurará que así será y que le devolvamos al país la seguridad que todos ansiamos. Tiempo concluido, señor Costa. Entramos a la etapa de debate de ideas. La mecánica ya es conocida, 10 minutos en los cuales cada expositor tendrá 5 minutos para los comentarios, preguntas o asuntos que considere importante plantear en esta etapa. Damos el uso de la palabra al general Marco Miyashiro, de Fuerza Popular. En el plan de gobierno de PPK, con gran facilismo verbal, se repiten palabras como refundaciones o reorganizaciones. Incluso han amenazado a todo el país con proponer al Congreso el primer día de su eventual gobierno un proyecto de ley para refundar a la policía que permita sacar a los malos elementos, reentrenar, mejorar las condiciones salariales de la policía y plasmar una policía comunitaria cercana a la población. En el gobierno de Alejandro Toledo, cuando usted, señor Gino Costa, fue viceministro y ministro del Interior, el año 2001-2002, las propuestas fueron idénticas. Sin embargo, en ese periodo fue donde se empeoró la organización policial y especialmente los aspectos disciplinarios. ¿En qué se diferencia la propuesta del año 2016? Nosotros estamos convencidos de que necesitamos una policía muy distinta de la que tenemos. Necesitamos una policía que inspire confianza en la ciudadanía y que brinde un buen servicio a todos los peruanos. Ese no es el caso hoy día y por eso planteamos la refundación de la policía, con buenos sueldos, buenas pensiones y buenas condiciones de bienestar y trabajo para todos sus miembros y con un proceso de eliminación de aquellos policías que ensucian el uniforme que visten. Eso nos va a permitir enfrentar los desafíos de la seguridad que hoy tenemos y consideramos que es urgente hacerlo. De mi parte, permítame preguntarle, general Miyashiro, nosotros tenemos un planteamiento de lucha frontal contra la minería ilegal, las extorsiones, el terrorismo y el narcotráfico. ¿Comparte usted las recientes decisiones del fujimorismo de dar carta blanca a la minería ilegal, de calificar de amigos a extorsionadores como el Cholo Dolmos y de chicos malos a los terroristas del Brain? ¿No hay un peligro de que el próximo acuerdo sea con Caracol? Dicho sea de paso, ¿no se incomoda usted de que su secretario general, el señor Joaquín Ramírez, esté procesado por lavado de activos por narcotráfico? ¿No es una muestra adicional de tolerancia con el crimen organizado? En ninguna circunstancia vamos a apoyar actividades de índole criminal. Sin embargo, en el punto 3.5 de su plan de gobierno, acción 5, acabar con los remanentes terroristas del BRAEN, durante su gestión, señor Gino Costa, se suspendió la erradicación de la hoja de coca precisamente en los valles de los ríos Eni y Apurímac, y en la actualidad, por haberse suspendido esa erradicación de la hoja de coca, el Perú es actualmente el primer productor de clorhidrato de cocaína. Y me refiero a gestiones que se efectuaron durante su gestión como viceministro y ministro. El tráfico ilícito de drogas es conocido como la principal fuente de financiamiento de los remanentes terroristas, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Apoyará usted la erradicación del cultivo de la hoja de coca y la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas en su plan de gobierno? A diferencia de ustedes, para nosotros los terroristas del BRAEN no son chicos malos,
sino son enemigos del pueblo peruano y los combatiremos hasta derrotarlos definitivamente. Una vez que los derrotemos, estamos seguros que podemos proceder a la erradicación de la hoja de coca en el Brain. Proponemos nosotros mantener un ritmo de erradicación anual en todo el país de 30.000 hectáreas de hoja de coca. Tenemos un compromiso frontal. Permítame preguntarle, sin embargo, por el tema de la corrupción. Para nosotros en Peruanos por el Cambio, la lucha contra la corrupción en las instituciones encargadas de combatir el crimen es uno de los más grandes desafíos, porque la corrupción es la principal enfermedad que impide que nuestra policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE cumplan adecuadamente con su trabajo. En el plan de ustedes, el Plan de Seguridad Ciudadana de Fuerza Popular, no hay una sola palabra sobre la corrupción ni sobre cómo enfrentarla. ¿Ustedes no consideran que este es un problema serio? ¿A qué se debe el silencio frente a un asunto tan decisivo en la lucha por la seguridad ciudadana? Dentro de Fuerza Popular, lo que estamos seguros es que formamos un equipo que podemos brindar seguridad y oportunidades a nuestro país. Y se ha anunciado por todos los medios, y es una de las congresistas electas con más alta votación dentro de Fuerza Popular, la doctora Jenny Vilcatoma, quien va a asumir la lucha contra la corrupción. Pero usted ha mencionado que los terroristas son delincuentes. Sin embargo, en el gobierno de Alejandro Toledo, usted participó en la implementación de la legislación que permitió la anulación de la sentencia de los criminales terroristas, a quienes con mucho esfuerzo, mi querida Policía Nacional, nuestras heroicas Fuerzas Armadas y tantos héroes anónimos organizados en los comités de autodefensa y desarrollo, lograron capturarlos para ponerlos a disposición de la justicia por los crímenes y daños ocasionados a la nación. Esa legislación permitió que no solo se liberen a los terroristas, sino que además el Perú les pague miles de dólares en indemnizaciones. Y sin embargo, a los lisiados, a las víctimas del delito de terrorismo en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, incluso en nuestros campesinos integrantes de los comités de autodefensa y desarrollo, no se ha hecho dicha indemnización. Usted sabe, porque fue el jefe de lucha contra el terrorismo durante mi gestión, que nosotros combatimos el terrorismo de manera frontal. Y si no tuvimos mejores resultados, usted podrá decirme por qué. Nosotros, para acabar con el crimen violento y enfrentar más eficazmente el crimen organizado, proponemos dotarnos de unidades policiales de excelencia en inteligencia e investigación criminal, triplicar el número de efectivos dedicados a estas labores en los 2 primeros años, dotarlos de laboratorios de criminalística del siglo XXI, de equipos de escuchas legales con control fiscal y policial y de un mecanismo para proteger a quienes colaboran en la lucha contra el crimen y de una inteligencia financiera fortalecida. Me llama la atención que el fujimorismo no tenga ninguna propuesta al respecto. ¿Qué se proponen hacer ustedes para enfrentar a las organizaciones de extorsionadores, sicarios y marcas? Ay, doctor Gino. Aquí el policía... No hay una palabra sobre esto en su programa, por eso le pregunto. El policía soy yo. Ni una palabra. Soy un policía con 35 años de servicios. Puede ser, pero no se nota en su programa. Reconozco en usted un estudioso de escritorio sobre la seguridad ciudadana, por eso es que puede dar muchos números y el facilismo verbal y repetir. Pero le doy un consejo, no haga más de lo mismo, porque va a cometer los mismos errores que cometió ya en su gestión. Nuestro querido Perú, lo que Fuerza Popular está ofreciendo es sobre todo la conducción y la decisión política del presidente de la República, en este caso Keiko Fujimori, que bajo la conducción de Fuerza Popular va a ofrecer a toda nuestra nación, y me refiero principalmente a los padres de familia, a la señora madre de familia, que en seguridad ciudadana estamos preocupados por la seguridad de sus hijos. Soy padre de familia y yo, siendo policía, también tengo a mis hijos y cuando ellos salen siento preocupación por ellos. Y es por eso que por mis hijos y por los hijos de todos los ciudadanos, Keiko Fujimori ofrece un país con seguridad y oportunidades. General Miyashiro, usted sabe que
Solo el 25% de nuestros barrios cuentan con vigilancia policial. Y esta es la principal razón por la cual la delincuencia callejera es tan extendida en el Perú. Sin embargo, en su plan de gobierno no hay una sola palabra sobre cómo devolverle la vigilancia policial a los barrios desguarnecidos. ¿No piensa usted que regresar al 24/24, como ha propuesto su jefa, a pesar de que usted sabemos que discrepa de esa decisión, perpetuará este problema por cuanto los policías volverán a trabajar prioritariamente para quienes les pagan y no para los ciudadanos comunes y corrientes que no podemos pagar para acceder al servicio policial? En la calle Capón se ha producido un asalto con 2 heridos. Si hubiera el 24/24, esa calle estaría resguardada por los 3 bancos que existen con 8 policías. Esta supresión se ha hecho de manera mediática sin Tiempo concluido. Tiempo concluido, general Miyashiro. Le resta 44 segundos, señor Gino Costa. Corre el tiempo. Permítame. Sí. Como decía, necesitamos cambios profundos y Peruanos por el Cambio los ofrece. Es garantía de ello, porque tenemos un plan que recoge las principales y mejores experiencias en el Perú y el mundo, que ha sido diseñado y que será puesto en práctica por un equipo de profesionales experimentados, que cuenta además con el liderazgo de Pedro Pablo Kuczynski, un líder con trayectoria democrática, con las manos limpias y sin mochilas pesadas y sin arrugas. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos expositores. Vamos a pasar a nuestro bloque final de mensaje, pero antes quiero agradecer a TV Perú por la transmisión, a la Asociación de Radio y Televisión que le está llevando esta transmisión no solo a todo el Perú, sino también al extranjero. Y previo al mensaje final que tendrá a un representante de cada agrupación política en el cierre, nos vamos a una pausa muy breve, pero retornamos aquí con este debate. Nuevamente a nuestro debate técnico presidencial 2016. Entramos ya a la etapa final de mensaje final de un representante por cada fuerza política. Este mensaje tendrá una duración de 3 minutos y según el sorteo previo toca en primer término a Juan Cheput por Peruanos por el Cambio. Adelante, señor Cheput. Muy buenas noches a todos. A diferencia de nuestros adversarios, que han tenido que hacer convocatorias de último momento en algunos casos, todas las personas de Peruanos por el Cambio que han participado esta noche han tenido que ver con el diseño y la ejecución de nuestro plan de gobierno. No hay defensas improvisadas, sino más bien de convicción, basadas en la visión que tenemos de país. No ha habido una tercerización de nuestra exposición. Durante más de un año de trabajo, un conjunto de más de 100 profesionales ha venido trabajando en un plan de gobierno que hoy presentamos a la nación en algunos de sus aspectos. Esa es una diferencia sustantiva en esta noche, pero no es la única y tampoco la más grave. Durante la década de los 90, el Perú vivió la nefasta presencia de un superasesor, Vladimiro Montesinos. Este se jactaba de influenciar directamente al señor Alberto Fujimori. Parece que los señores de Fuerza Popular no han aprendido la lección. En los últimos días hemos visto cómo asoma la presencia de otro superasesor, el señor Hernando de Soto, quien se jacta de influenciar directamente a la señora Keiko Fujimori o que llama feligreses a los miembros de su propio plan de gobierno, por el único pecado de ser orgánicos. Aún más, se permite insultar a demócratas como Pedro Pablo Kuczynski, comparándolo con Montesinos, seguramente llevado por la simpatía que profesa el señor de Soto a dictadores a los que ha servido antes. Ese es un peligro latente y que puede volver a repetirse de ganar la señora Fujimori. El retorno de asesores sin control al margen de la estructura del Estado. Al margen de la estructura del Estado. Haría bien la señora Fujimori en dar señales de cambio desprendiéndose de tan cuestionado asesor. En Peruanos por el Cambio no habrán superasesores que se desenvuelvan en la oscuridad y en la informalidad, y mucho menos que nos obliguen a pactar con la delincuencia organizada que explota a personas en la minería ilegal o con un falso terrorismo arrepentido que hace estallar los emprendimientos legales.
El eje de nuestro plan de gobierno es el ciudadano y tiene como pilar fundamental el pleno respeto a la democracia y a los derechos humanos. Creemos en una educación de clase mundial, desde los primeros niveles formativos hasta la universidad. Asimismo, queremos servicios de calidad en materia de salud o seguridad, una infraestructura que nos comunique y también que nos brinde agua, desagüe y trabajo para todos, con oportunidades para los jóvenes en un ambiente de bienestar. Nosotros representamos el cambio. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Buscamos un país tolerante donde todos tengan cabida y participación, pero siempre dentro de los márgenes que la ley y la Constitución estipulan. Un país donde se respeten los derechos humanos y también el régimen democrático. Un país gobernado por Pedro Pablo Kuczynski será un país sin inestabilidad, sin enfrentamientos, pues haremos del diálogo y la búsqueda de consensos un estilo de gobernar. El Perú no puede seguir perdiendo el tiempo. Este 5 de junio, vota por Pedro Pablo Kuczynski, vota por PPK. Tiempo concluido. Muchas gracias, señor Cheput. Es el turno establecido por sorteo previo de cierre con mensaje final de José Klimper, de Fuerza Popular. Adelante, señor Klimper. Buenas noches. Soy Pepe Klimper y hablo claro y con documentos. Ya hemos escuchado a los representantes del señor Kuczynski defender su plan de gobierno y atacar el nuestro. 3 veces hoy día nos han llamado mentirosos. No en vano el señor Kuczynski dijo que para él esta campaña era un ring de box. A estas alturas, los peruanos ya sabemos que hay 2 planes de gobiernos muy distintos. Está por un lado nuestro Plan Perú, que está hecho por especialistas y como fruto de los constantes e incansables viajes de Keiko por toda la República. Nuestro plan nace de recorrer los campos y las ciudades, de dialogar con gremios, con asociaciones, con las comunidades campesinas y las comunidades nativas, con los emprendedores y comerciantes, con las juntas de regantes, con los ganaderos, con los pescadores en sus propias caletas y puertos, con los transportistas, con los profesores, con las fuerzas del orden. Y por otro lado está el mamotreto, como ha bautizado el propio señor Kuczynski, el plan que le han preparado sus asesores. Un documento frío y que seguramente ha sido hecho desde un escritorio, recogiendo solamente las cifras del MEF, del Fondo Monetario Internacional y seguramente de las grandes empresas. La gente de Pedro Pablo Kuczynski no conoce el Perú. Un plan de gobierno mamotreto que va contra los trabajadores, que elimina la CTS, la reemplaza por un seguro y hace que este seguro sea administrado ¿por quién? Por la CTS. Y no mentimos, está en la página 133 y 149 de su plan. Hablando claro y con documentos, desde hoy, desde el Cusco, le digo al señor Kuczynski que él traicionó al Perú con los cambios legislativos que hizo en el sector hidrocarburos cuando fue ministro del señor Toledo. La concesión original de Camisea, basada en un marco legislativo que defendía al Perú y le daba prioridad en el uso del gas en el lote 88. Al entregar a dedo el lote 56, no solo eliminó esta reserva, sino que modificó deshonrosamente la legislación que ya se aplicaba al lote 88, favoreciendo empresas extranjeras. Alguien como el señor Kuczynski, que entregó nuestro gas a los extranjeros, así como antes había entregado los dólares del BCR a la empresa IPC, no puede ni merece ser presidente de los peruanos. Nosotros no solo tenemos propuestas nacidas de visiones y las necesidades del pueblo, de las personas, sino contamos sobre todo con la claridad de pensamiento, con la decisión política y con la firmeza en la ejecución de Keiko Fujimori para hacer los cambios que el Perú necesita y espera. Gracias. Tiempo concluido. Permanezcan a mi lado todavía, señores. Quisiera, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, Idea Internacional, Consorcio de Investigación Económica y Social, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, TV Perú y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, agradecer la participación de ambos equipos técnicos en este importante debate y también a los televidentes, quienes tendrán mayores elementos para emitir un voto informado. Los esperamos por esta misma señal el próximo domingo 22 de mayo para ver el primer debate presidencial descentralizado, esta vez en la cálida ciudad de Piura, en el norte de nuestro país. Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía a participar desde mañana con sus preguntas para ser respondidas por los candidatos presidenciales en el último debate del 29 de mayo en Lima.
Para ello, ingresen al portal www.votoinformado.pe. Quiero invitar a todos los expositores de esta noche a una fotografía que represente esa participación política, ese espíritu democrático que todos los partidos deben manifestar este 5 de junio, día en que sin duda ganará el Perú. Por favor, me acompañan. Muchas gracias. Sí, cuidado que hay escalera. Acá. Aquí mejor, para que entren todos, ¿sí? ¿Estamos acá? Sí, entramos todos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Suerte.